Bienvenidos otra vez. Hoy haremos el tema Reconoce la información explícita del texto leído. ¡Ah! Explícita, implícito. ¿De qué creen que tratará hoy día nuestro tema? No te muevas y presta mucha atención. Y empezamos entonces con nuestra área de comunicación y nuestra competencia es: lee diversos tipos de textos escritos en tu lengua materna, con dos capacidades. Obtiene información del texto, infiere e interpreta información del texto. Para esto, también tienes que cumplir nuestro paso 2, que es nuestro propósito. Identificamos información explícita e implícita del texto escrito. Y vamos entonces a trabajar juntos este tema. Para esto, vamos a recordar lo que hemos aprendido estas 2 semanas. Y te dejo un mensaje. Sabemos que podemos construir una sociedad justa y solidaria, en la que se respeten nuestros derechos, contribuyendo así al desarrollo integral y sostenible de nuestra localidad, comunidad, región y país. Esto está en tus manos. ¿Quién no quiere una comunidad armoniosa y feliz? Un pueblo que no haya problemas, un pueblo que no haya violencia, ratero, delincuencia, contaminación. Todos queremos esto, pero esto no se hace de magia. Esto necesita de tu apoyo. Y esto lo vamos a lograr juntos y unidos. ¿Cómo y dónde? Lo vamos a hacer, ¿dónde? Desde nuestras casas. ¿Cuándo? Ahora. Cada uno debemos de empezar. Empecemos en nuestra casa, cumpliendo nuestros deberes como hijos, como padres, como ciudadanos, y también respetando los derechos de los demás. Cuando empezamos en nuestra casa, otras casas se van a contagiar y harán el bien. Y así podemos conseguir un país unido en valores. Trabajemos juntos, por favor. Vamos, tú puedes. Y hoy vamos a hablar un tema muy especial. Cuando leemos un texto, nos va a dar un mensaje, pero ese mensaje puede ser explícito. Profe, ¿qué es eso de explícito? ¿Por qué no es un explicitón? Ah, no, no, no te confundas. Explícito significa que el mensaje está directo, está claro, está en el texto, te lo dice directamente. No tienes que buscar, te lo dice de una forma directa. Y lo contrario se llama implícito. ¿Y qué significa esto? Es un mensaje que tú tienes que inferir o interpretar. O sea, no está en la lectura, no está en el texto, sino tú lo tienes que descubrir, tienes que inferir, interpretar. Profesor, no entiendo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Pero antes, escucha qué nos dice él. ¿Sabías que la información explícita es toda idea, dato o mensaje que se encuentra de forma directa y clara en un texto? Es la información literal. La podemos reconocer a simple vista, pues es fácil de identificar. Para reconocer lo explícito, podemos utilizar las siguientes preguntas. Mira lo que te está aconsejando. Estas preguntas te va a ayudar a identificar un mensaje explícito. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué dice el texto? Si eso está en la lectura, lo vas a encontrar. ¿O quién? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Ah? Tercera pregunta, ¿cómo pasó? Cuarta pregunta, ¿dónde? ¿Ah? O sea, el lugar. ¿Y cuándo? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué pasó? Estas 6 preguntas nos van a ayudar a identificar un texto explícito. Profe, un ejemplito, pues, está bien. Aquí te pongo un ejemplo. Presta mucha atención a este texto. El 28 de julio de 2021 se celebrará el Bicentenario en el Perú. Este texto muy conocido, ¿verdad? Este texto, vamos a ver su información explícita. Me tengo que preguntar, a ver, ¿qué? ¿Qué celebrarán?
El bicentenario. Ah, ya ves, ese es un mensaje explícito. Ahí está, la respuesta está en el texto. ¿Quién celebrará? ¿Quiénes van a celebrar esto? Los peruanos. Profe, pero acá no dice que va a celebrar los peruanos. Ah, pero te dice que es en el Perú. ¿Y quiénes viven en el Perú? Los peruanos. ¿Ves? Tú estás interpretando que van a celebrar los peruanos. No está ahí, profe. No, si dice Perú, significa peruanos. Así se infiere, ¿ves? No todo está en la lectura. Acá hay un texto implícito también. Ojo, entonces, estas preguntas te van a ayudar a encontrar lo explícito, pero si no está, sería implícito. Si está la respuesta, es explícito. ¿Ah? Por ejemplo, ¿dónde van a celebrar? ¿Dónde? Ah, en el Perú. ¿Es explícito? Sí. ¿Por qué? Porque está en el texto. ¿Cuándo lo van a celebrar? ¿Cuándo? El 28 de julio. ¿Mm? El 28 de julio. ¿Está? ¿Cuándo? Sí. Entonces es explícito porque está en el texto. Ah, también te pueden preguntar qué es el bicentenario. No está en el texto, pero tú sabes que bi significa dos. Centena son dos, significa 100. Dos centenas significa 200 años. Tú puedes inferir que bicentenario significa 200 años. ¿Ven? Muy bien, como vamos a hablar del bicentenario. Uy, ¿y tu polo de Perú? Ponte pues. Ah, ahí está su polo Perú, ¿viste? Bien, seguimos. Vamos a darte un ejemplo más para que no quede ninguna duda, un texto explícito, ¿ya? Y implícito. Ese es nuestro objetivo de hoy. A ver, dice, mira, Carla lloraba porque se rompió la muñeca que le regaló su abuelita. Su mamá le compró otra, pero ella solo quería su muñeca rota. ¡Ah! Entonces, si me pregunto, a ver, ¿quién lloraba? Carla, es explícito porque está ahí. ¿Por qué lloraba? Porque se le rompió la muñeca. ¿Quién le regaló la muñeca? Su abuelita. ¿Quién? ¿Ven? Podemos sacar una información explícita. Ah, profesor, y acá, ¿qué información me pueden hacer con implícito? Ah, yo te puedo preguntar, por ejemplo, Carla está, ¿cómo está emocionalmente? ¿Triste o alegre? Profesor, acá no dice si está triste o alegre. ¿Dónde dice triste? ¿Dónde dice alegre? Ah, pero te dice que está llorando. Entonces tú puedes interpretar, puedes inferir que está triste. Porque está llorando significa que está triste. ¿Ves? O también puedes preguntarte, si yo te puedo preguntar, a ver, ¿por qué Carla no quiere otra muñeca? ¿Por qué quiere solamente la muñeca que está rota? ¿Por qué? A ver, ¿por qué crees? ¿Mm? Porque su muñeca era muy especial. Profesor, eso no está en el texto. Sí, ¿verdad? No está en el texto. Pero te dice que le regaló su abuelita. ¿Mm? Y no quiere otra muñeca. Quiere esa muñeca nada más. Por lo tanto, podemos inferir que su muñeca era muy especial para ella. No está en el texto, pero podemos entender que sí era muy especial para ella y por eso llora. ¿Mm? Miren, ahí está su muñeca que está rota, de pobrecita Carla, ¿verdad? Bien, vamos ahora a profundizar. Ya no vamos a hacer texto corto como la independencia o la muñeca de Carla. Vamos a leer un texto más largo. ¿Qué te parece? De 3 párrafos. ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? ¿Mm? ¿Quién estableció entonces las fronteras? ¿Quién hizo? A ver, Perú es hasta aquí nomás, ¿ah? No puedes pasar porque de acá para allá es Brasil, de acá para allá es Chile, así que no puedes pasar. Así como se estableció nuestro mapa. ¿Quieres leer ese texto? Yo creo que sí, ¿verdad? Bien, te pongo entonces el primer párrafo. Los límites se fueron estableciendo poco a poco a lo largo de los siglos XIX y XX prácticamente. Podemos decir que el tema se cerró recién en 1998, cuando se terminaron de resolver los puntos de conflicto con Ecuador en el Acuerdo de Brasilia. ¿Mm? Entonces, mira, en el año 98
o sea, casi finales del siglo XX, se resolvió recién este conflicto. Y aquí te voy a poner un mapa, mira. Así era nuestro Perú antes. No habían países. Lo de arriba estaban gobernados por una persona. Lo de abajo por Pizarro, el conquistador. Y así estaba distribuido nuestro país, toda América. Poco a poco fue cambiando, mira. Brasil empezó, Portugal, acuérdate que Portugal también gobernó América, por eso Brasil hablan portugués. Pero mira, el Perú era antiguamente, cuando llegaron los españoles, era todo esto, mira. Qué grande era el Perú, ¿verdad? Mira, hasta todo arriba, norte y sur. Pero esto fue cambiando al pasar los años. Y al final, en el siglo XIX que nos habla el texto, así es América del Sur. Ya en el siglo XIX. Aquí era el siglo XVI. 3 siglos después, Perú fue más pequeño. Miren cómo era el Perú. Tiene como una boca, ven acá, una boca bien grande. Este era Portugal, dominio de Portugal. Acá se llamaba el Virreinato del Río de la Plata. Aquí había un virrey de España. Nosotros también teníamos un virrey. El Virreinato del Perú durante muchos años, hasta el siglo XIX. Luego viene aquí también Chile, Virreinato de Nueva Granada. Todavía no se llamaba Ecuador, ¿eh? Se llamaba Nueva Granada. ¿Cómo era nuestro Perú? La ciudad es muy importante como Lima, fundada el 18 de enero de 1535. Y Cusco también, la capital del antiguo Perú. Ahora que hemos visto un poco la historia en este párrafo, vamos a ver el siguiente párrafo. Una época de mucha actividad en la tarea de delimitación territorial fueron los gobiernos de Augusto Leguía de 1908 y 1912 y de 1919 y 1930. En dichos periodos se definieron los límites con Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, es decir, casi todas las fronteras con Ecuador. Un hito importante fue el Protocolo del Río de Janeiro de 1942 y el de Brasilia, que señalé antes. Él es nuestro presidente. ¿Cómo se llama? Augusto Leguía. Por ejemplo, aquí te dice que fue presidente en 1908 hasta 1912 y también del año 19 hasta el 30. ¿Qué puedes inferir? Puedes inferir que ha gobernado 2 veces el Perú. No te dice, pero puedes ver que son 2 veces. Y dice que en este gobierno se definieron los límites con Brasil, Bolivia y Colombia. Si fueron en este gobierno, entonces ¿quién? ¿Quién fue el que definió los límites? Nuestro presidente, Augusto Leguía. Vamos a seguir investigando más de esta lectura. También nos habla que con Ecuador hizo un hito importante en 1942, miren. Este es el norte del Perú, Ecuador es el verde, pero Ecuador, mira, quería entrar a Loreto, quería tener todo este territorio, Ecuador. Y Perú también quería, no quería perder esto. Esto estaba en una batalla, pero ya en el Río de Janeiro, que es Brasil, ahí ya se hizo un protocolo y legalmente Perú llegó a recuperar todo este terreno. Si Perú perdía, Perú iba a ser chiquito. Miren cómo iba a ser el mapa de Perú. Ya no iba a ser como es ahora, ¿ven? Qué bueno que recuperamos. Hasta casi perdemos Tumbes, ¿ah? Seguimos investigando más de este tema. También hemos hablado, acá está Augusto de Leguía. Y vamos a ver un poco este mapa que es muy interesante. Aquí está nuestro Perú antiguo, miren. Así era el Perú. Hoy en día es solamente este color medio crema, el Perú. Pero antes esto era de Perú. En 1929 también
lo perdimos con Chile. También en 1909 y de 1777, de todos estos años, perdimos este territorio para Brasil. Y en 1776 hasta 1796, Bolivia, verde Bolivia, Bolivia nos quita todo este terreno. Brasil nos quitó más también. Y Colombia también nos quitó todo este rojo, miren. En 1922 perdimos. Y de 1802, Perú pierde esto. Y luego lo luchó porque iba a perder más en 1942 hasta 1998. La guerra con Ecuador perdimos aquí. Aquí está cada año lo que hemos ido perdiendo en territorio. Seguimos. El tercer párrafo. En el aspecto marítimo, los límites de nuestro país con Chile se han terminado de definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2014. Unos años antes los habíamos resuelto con Ecuador. O sea, en 1998 lo resolvimos con Ecuador. Y en el 2014 lo hemos resuelto con Chile. ¿Cómo? La Corte de La Haya, acá no te dice dónde es, pero no es en Perú, se llama Corte de La Haya porque La Haya es un lugar de los Países Bajos en Holanda. Y ahí queda ese lugar. Tuvieron que intervenir personas internacionales para decidir a quién dan el territorio, para Perú y Chile. ¿Cuál era ese territorio que ellos estaban luchando? Todo mira. Chile decía que todo este plomo es para Chile. Perú decía, no, es para mí, me pertenece. Aquí empieza Perú, todo esto debe ser para Perú. Y todo esto es para Chile. Aquí también casi se hace una guerra. Pero la Corte de La Haya decidió limitar. Por lo tanto, dio este pedazo para Chile y esta parte del triángulo para Perú. Y así se estableció las fronteras marítimas también. Ahora, ya que has leído ese texto despacio, los 3 párrafos, vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué se expone en el texto? Las limitaciones, las fronteras del Perú. ¿De qué siglo? Ahí te dice, ¿verdad? De tal siglo a tal siglo. Segunda pregunta, ¿quién definió los límites con Brasil y Bolivia? ¿Quién fue? ¿Mm? Muy bien, nuestro presidente. No lo puse completo, pero tú ya sabes quién es, ¿verdad? ¿Cuándo gobernó Augusto Leguía? ¿Cuándo? Uy, eso está en el texto. Todo lo que está en el texto es una respuesta y una información explícita, porque tú lo puedes encontrar en el texto. ¿Dónde se han determinado de definir los límites con Chile? ¿Dónde se han determinado? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Si es dónde, tienes que poner qué lugar. En la Corte de La Haya, que no queda ni en Perú ni en Chile, sino en la ciudad de La Haya. Última pregunta. ¿Cómo era la época de delimitación territorial? No está en el texto, pero yo te estaba enseñando algunas imágenes. Era una época donde se peleaban por los terrenos. Querían ganar más espacio, más territorio. El Perú también era mucho más grande, pero perdió gran territorio. A continuación, te voy a compartir una conversación entre María y Pablo. A ver. María, después de las clases te busco en tu casa. No creo que pueda atenderte, Pablo. Estoy muy cansada. Uy, entonces Pablo quería hablar con María, pero María está muy cansada. Ahora que has leído esta conversación, vamos a ver sobre el texto implícito. ¿Sabías que la información implícita se encuentra en las ideas o mensajes que la autora o el autor no comunica de forma directa? Está incluida en el texto sin que la exprese directamente. Se puede sobreentender
por el contexto, la experiencia, los conocimientos previos, etc. Según tu experiencia puedes entenderlo, pero no está en el texto, por lo tanto no comunica de forma directa, lo dice indirectamente. Por ejemplo, ¿recuerda la conversación de Pablo y Laura? Muy bien, pues ahora marca las ideas implícitas que reconozcas en la expresión de María cuando dice, estoy muy cansada. ¿Por qué crees que lo dijo? ¿Porque estudió toda la noche? ¿O porque tuvo una reunión familiar el día anterior? Puede ser. ¿O porque desea estar sola? ¿O saldrá con sus amigas? ¿O se irá a descansar? Hay 5 oraciones, pero tú tienes que inferir. ¿Por qué crees que María está cansada? Dice que está muy cansada. ¿Porque estudió toda la noche? Puede ser. ¿Tuvo una reunión familiar? También se quedó hasta tarde. ¿Desea estar sola? No, no tiene que ver nada con que estoy muy cansada. ¿Saldrá con sus amigas? Estaría mintiendo, ¿no? Si no diría, no puedo, Pablo, voy a salir con mis amigas. Ella dice que está muy cansada. Entonces, esto no es. ¿Se irá a descansar? Sí, puede ser. Tú puedes inferir 3 razones. Hay 2 que no son. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Automáticamente te has dado cuenta, ¿verdad? Bien. Ese es una forma de inferir en esta conversación. Pues ahora tú vas a inferir el texto que hemos leído sobre las limitaciones del Perú. Reflexiona y responde. Del texto, ¿quién estableció las fronteras del Perú independientemente? Escribe la información implícita que encuentras en la frase. Por ejemplo, aquí, podemos decir que el tema se cerró. Eso está en el texto. Por ejemplo, por fin, en 1998 llegaron a un acuerdo mutuo. Por eso, por fin se cerró el tema de las fronteras. En 1998 es texto explícito, pero implícito porque podemos deducir que llegaron a un acuerdo mutuo. 2. El conflicto territorial duró muchos años, ¿verdad? Cuando dice, podemos decir que el tema por fin se cerró. Quiere decir que lo estuvieron esperando, que duró muchos años. ¿Qué más podemos decir de esta frase? A ver, la siguiente frase, una época de mucha actividad. Cuando te dice esto, entonces, ¿qué podemos inferir? Que en esa época se trataron muchas actividades de conflicto, o que pasaron sucesos muy importantes para el Perú. Por eso dice que hubo muchas actividades. También pudo haber guerras, conflictos, muchas cosas. Estamos infiriendo, estas cosas no dicen en el texto, pero nosotros lo estamos interpretando. También vas a seguir reflexionando y vas a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas de un conflicto territorial? No dice en el texto, ¿ya? No dice en el texto cuáles son las causas, pero tú puedes inferir. ¿Por qué un país con otro país pelean por un territorio? ¿Por qué quieren que su país sea más grande? Porque mientras más territorio, puedes tener más riqueza. Un país también es ambicioso al querer tener un país más grande, ¿verdad? Entonces esas son las causas. Por ambición, por poder, por querer tener un país más grande. Y entonces empieza la guerra. No, este es mío, no, este es mío. 2. ¿Qué consecuencia tienen los conflictos territoriales? Eso no está en el texto. Tú lees los 3 párrafos, no vas a encontrar nada cuáles son las consecuencias, pero tú eres inteligente. Con tu experiencia de lo que has leído textos antes o película que has visto, puedes inferir qué pasa después de una guerra. Por ejemplo, Ecuador y Perú también fueron a una guerra, estuvieron peleando por el territorio. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué crees que pasó en la guerra? Profesor, murieron personas. Sí, murieron muchas personas.
También perdimos soldados, perdimos municiones. En una guerra se pierden municiones, se pierde helicópteros de guerra, aviones, tanques, soldados, se pierde dinero o también se gana territorio, ¿ves? Varias consecuencias, ¿verdad? Última pregunta. ¿Qué significó para nuestro país tener conflictos territoriales? No está en el texto, pero ¿qué significó esto para nuestro país? Significó una lucha fuerte, grave, por recuperar nuestro territorio. Pero para nuestro país significó también pérdida, porque perdimos mucho territorio. En el sur con Chile, en el norte con Ecuador y Colombia, y también con Brasil, con Bolivia, hemos perdido. Seguimos. A continuación, ¿qué aprendiste con esta actividad? ¿Ah? Todo lo que hemos visto, por ejemplo, texto implícito, explícito, sobre nuestro territorio, hemos aprendido muchas cosas. Cuéntame entonces, ¿qué has aprendido? Y también, la última pregunta, ¿para qué te sirve la información que obtuviste? Lo que has aprendido hoy día, ¿para qué te va a servir? ¿Mm? Por ejemplo, cuando leas un texto, tú puedes ahora sacar información explícita, lo que está en el texto, y también información implícita, lo que no está en el texto. Dialoga con tu familia sobre lo aprendido. Luego escriban la información implícita de la frase: el Perú es un país de toda la sangre. ¿Qué crees que signifique esto? El Perú es un país de toda la sangre. ¿Qué crees que signifique? ¿De qué crees que trate? A ver qué nos dice acá nuestro compañero. Porque en nuestro país hay personas de varios sitios, ¿sí? Él está infiriendo, mira, como dice que hay de todas las sangres, él dice que porque hay personas de varios sitios. ¿Qué le dice su hermana? Sí, hermanito, antiguamente en el Perú habían hasta 4 razas. ¿Tú sabes cuáles eran esas razas que había en nuestro país? O hasta ahora hay. El bebito te va a decir: agú, agú, la raza indígena, la raza criolla, los mestizos, los afroperuanos. Estamos infiriendo, ¿ves? Que esa frase quiere decir que en nuestro Perú había de diferentes razas. Pero tú puedes inferir más cosas, ¿ah? ¿Qué más puedes inferir? Dilo, aplica lo aprendido también para cualquier texto. Sacar información explícita e implícita. Y por último, vamos a hacer nuestra evaluación. Vas a leer y vas a marcar con sinceridad si lo lograste o estás en proceso o aún necesitas ayuda. Muchas gracias por ver el video, gracias por estar aquí y por querer aprender. Tú vas a aprender muchas cosas. Sigue así, no te rindas y suscríbete para más videos. Dios te bendiga mucho. Hasta mañana. Cuídate. Chao, chao, chao.